Yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos sigue esperando que la Asamblea Nacional ofrezca una contribución en su acción, sus decisiones, en favor de resolver sus problemas más inminentes, los cuales están los de la economía. Nosotros hicimos una encuesta en Última Noticia, que la publicamos a mediados de esta semana, que revelaba que el 59% de los consultados opinaba que debían resolver en primer lugar, me refiero a la Asamblea Nacional, o ayudar a resolver los problemas de la economía y de eliminar las colas. Y apenas un 19% decía que era la ley de amnistía o la de seguridad. Es decir, que yo creo que la inmensa mayoría de los que votaron, lo hicieron, de los que votaron por la oposición, lo hicieron en la confianza de que lo que no pudo resolver problemas en el último año, que se expresaba en las colas, lo iba a ayudar a resolver o contribuir a resolver la Asamblea Nacional. No ha sido así y todavía las perspectivas no asoman a una solución que atienda a esa demanda, exigencias, expectativas de la gente. Entonces, yo pienso que ahí debe haber entre confusión, frustración por lo que pasó el 6 de diciembre y por supuesto, cada vez habrá más reclamos de que tanto el gobierno como la Asamblea Nacional se pongan de acuerdo, particularmente con el sector de la economía, para darle el impulso a la producción que no ha tenido y que será lo que puede permitir gradualmente ir resolviendo el problema económico y particularmente el problema de alimentación. En el país existe una tendencia, creo yo que mayoritaria, que incluso está presente en las fuerzas partidistas que participaron en el 6 de diciembre. Esa tendencia apunta hacia la convicción de que esos grandes temas, el económico, el social, el de la inseguridad, tienen que resolverse en el marco de la concertación. Es decir, si no hay concertación es muy difícil resolverlo, de acuerdo, o por lo menos abordarlo. Y eso señala claramente que la falla que hay en este momento en los factores que conducen la política es el poco interés que le ponen al diálogo, ¿no? Incluso hubo fuerzas políticas que para las elecciones del 6 de diciembre hicieron mucha campaña en nombre del diálogo, prometieron concertar, prometieron unidad del país, pero rápidamente ese planteamiento ha pasado a un segundo o tercero o cuarto plano, ¿no? Es así. Tú como periodista que estás metido de lleno en la calle, recogiendo la opinión de los lectores y de muchos sectores del país, ¿qué percepción tienes? Bueno, que en efecto ha habido de parte del Ejecutivo Nacional y particularmente del presidente y de los ministros de la Economía anuncios de acercamiento a los sectores económicos, productivos. Sin embargo, este acercamiento no es con todos y en esto hay divergencias internas, porque mientras unos dicen hay que hablar con todos los empresarios, con todos los productores, incluso los pequeños y medianos productores, otra tendencia más radical y que pareciera excluir a los grandes productores. Y eso es fundamental, que todo el sector de la economía pueda ser concertado con los ministros correspondientes y particularmente con el presidente, para que se pueda realmente reemprender una política económica que permita aumentar la producción, cubrir los déficits que existen y que la gente comience a percibir que hay una política que va a mediano y largo plazo a resolver sus problemas económicos, problemas de alimentación, etcétera. Pero eso todavía no se vislumbra, está en esas relaciones del sector político gubernamental con el sector productivo, el sector empresarial. No se ve que haya habido una concertación ni que estén cerca de una concertación para enfrentar con decisión ese problema. Como tú lo afirmaste, pues es imposible
la solución de los problemas de la economía y del aumento de la producción sin que haya un acuerdo global entre las dos partes. Ahora fíjate, César, yo observo que hay una simplificación suicida. Un sector dice, la solución está en la salida de Maduro de Miraflores. No precisan de qué manera, pero en todo caso es una opción inconstitucional, por decirlo menos. Y otro sector que dice, no, la solución es avasallar a la oposición, aplastarla. ¿No? Sí. También es una locura, ¿no? Claro, claro. Sobre todo los un dos país. Están en los extremos. Exacto. Bueno, ¿qué respuesta se le puede dar a razonamientos tan elementales e irracionales, por otra parte? Bueno, si quisiéramos mirar un poco lo ocurrido recientemente, donde precisamente el momento en que estuvieron en las perspectivas que se asomaran las dos primeras soluciones, entre comillas, es decir, que eran las que iban a crear más bien más conflictos y menos solución, menos acuerdo, ya vimos ese ejemplo, que esa política fue derrotada. Y fue derrotada porque tanto las bases, no sé si las bases, pero la dirección de la MUD y su fracción parlamentaria, la mayoría, se dio cuenta que ese no podía ser el camino. Y de igual manera se veía en las fuerzas del polo patriótico. Y de ahí es cuando se vino inesperadamente, sorpresivamente para el país y para muchos sectores observadores del exterior, que hubo un acercamiento que permitió resolver esa crisis circunstancial que estaba presentada. De manera que si eso lo trasladamos a la situación general, pues es la vía de la concertación, del diálogo, de las conversaciones, de los encuentros, sin que haya idea de conciliación ni de renuncia a principios, ni mucho menos, la que puede orientarnos hacia resolver el cuadro de la economía y que siga marchando la política con sus confrontaciones, tensiones y distensiones, que es lo que es previsible. Pero si no se dan pasos, yo no diría audaces, pero firmes hacia el sector empresarial para contribuir de manera decisiva al aumento de la producción, pues es imposible pensar que el gobierno con solamente su estructura gubernamental, con su estructura burocrática, con su ministerio, va a enfrentar y resolver ese problema. Hay otro tema muy importante en este momento, que es el tema militar. El tema militar